Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Muy buenas tardes, querido radioescucha de En tu Camino. Para prepararnos para la Pascua, de lunes a jueves tenemos para ti la Biblia en versión novelada. Y los viernes reflexionaremos juntos con el rezo del Vía Crucis. Gracias por quedarte con nosotros. En tu Camino presenta. La Biblia. La Biblia. Esta es la Biblia, la Sagrada Escritura, en versión novelada para ti. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a En tu Camino, en este día en que dedicamos el tema a cimentar nuestra fe. Hoy escucharemos el libro de Esther y como introducción recordemos que, aunque Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo condujo a la tierra prometida y le concedió los reyes que le pedía, el pueblo no respondió como debería. Esto hizo que Dios permitiera que su pueblo fuera llevado al exilio durante 70 años. Sin embargo, cuando el pueblo se arrepintió de sus faltas, Dios lo perdonó y le concedió que regresara a Jerusalén y reconstruyera la ciudad. El libro de Esdras nos habla de los dos primeros grupos que regresaron a la ciudad santa. El primero reconstruyó el templo y el segundo regresó con Esdras, que enseñó a los israelitas los mandamientos de Dios. El siguiente libro, el libro de Nehemías, nos habla del tercer grupo y cómo Nehemías no solo ayudó a reconstruir las murallas, sino la fidelidad a Dios. El libro de Esther que hoy te presentamos nos narra una historia que se desarrolló aproximadamente 460 años antes de Cristo, en la época en que algunos judíos regresaron del exilio de Babilonia a Jerusalén, pero otros se quedaron en Persia. El libro de Esther. Esta historia tuvo lugar en el tiempo en que Asuero reinaba sobre un imperio de 127 provincias que se extendía desde la India hasta Etiopía. Tenía establecido su gobierno central en la ciudadela de Susa. En el tercer año de su reinado, el rey Asuero hizo una convocatoria. Haré una fiesta en honor de todos los funcionarios y colaboradores del gobierno, de los jefes del ejército persa y medo y de los gobernadores y jefes de las provincias, para mostrarles la riqueza y grandeza de mi reino y el extraordinario esplendor de mi poderío. La fiesta duró medio año y por si hubiera sido poco, al terminar esta, el rey dio otra que duró 7 días en el patio del jardín del Palacio Real. Todos los que vivían en la ciudadela de Susa, tanto los más importantes como los menos importantes, fueron invitados. ¡Qué belleza! El patio está adornado con finas cortinas blancas y azules, sostenidas por cordones de lino color púrpura que pasan por anillos de plata y están sujetas a unas columnas de mármol. También han puesto divanes de oro y plata, y el suelo estaba embaldosado con piedras finas, nácar y mármol blanco y negro. Las bebidas se servían en copas de oro, cada una de ellas de diferente forma, y el vino corría en abundancia, como corresponde a la generosidad de un rey. Sin embargo, el monarca había dado una orden a los jefes de los camareros de palacio. No obliguen a nadie a beber, que cada invitado tome lo que quiera. Por su parte, la reina Basti dio también un banquete a las esposas de los invitados en el palacio del rey Asuero.
En el 7º día de fiesta, el rey estaba muy alegre debido al vino y mandó llamar a Mehumán, Bitzá, Jarboná, Bictá, Abactá, Setar y Carcás, 7 hombres de su confianza. Traigan a mi presencia a la reina Vasti luciendo la corona real, para que el pueblo y los grandes personajes puedan admirar su belleza, porque realmente es muy hermosa. Pero como la reina se negó a cumplir la orden que el rey le había dado, este se enojó y lleno de ira consultó a los entendidos en cuestiones de leyes que formaban parte del Consejo Real y ocupaban altos cargos en el gobierno de la nación. Ellos se presentaron con Memucán, el más sabio, a la cabeza. De acuerdo con la ley, ¿qué debe hacerse con la reina Vasti por no obedecer la orden que le di por medio de mis mensajeros? La reina Vasti no solamente ha ofendido a su majestad, sino también a todas las autoridades y a toda la población de las provincias del rey Asuero. Lo que ha hecho la reina lo van a saber todas las mujeres, y eso va a ser la causa de que ellas pierdan el respeto a sus maridos, porque dirán, el rey Asuero mandó llamar a la reina Vasti y ella se negó a ir. Cuando las esposas de los funcionarios de Persia y de Media se enteren de lo que ha hecho la reina, lo van a discutir hoy mismo con sus maridos, y eso traerá desprecio y disgustos. Por lo tanto, si a su majestad le parece bien, que se dé a conocer el siguiente decreto real, y que quede registrado entre las leyes de los persas y los medos, para que no sea anulado. Este sería el decreto. La reina Vasti no podrá presentarse nunca más delante del rey, y que el título de reina le sea dado a otra mujer más digna. El decreto real deberá darse a conocer por todo el reino, y así todas las mujeres respetarán a sus maridos, cualquiera que sea su posición social. La idea de Memucán les pareció bien al rey y a los miembros del Consejo Real, y el rey la puso en práctica. Enviaré cartas a todas las provincias de su reino, escritas en la lengua y la escritura propias de cada provincia y pueblo de su imperio, ordenando que los maridos mantengan su autoridad en su casa y hablen como mejor les parezca. Después de algún tiempo, el rey Asuero, con el ánimo ya calmado, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y del decreto promulgado contra ella. Entonces los funcionarios de su gobierno le dijeron: es necesario que se busquen para su majestad jóvenes vírgenes y bellas, que nombre delegados en todas las provincias de su reino, con el encargo de traerlas al palacio de las mujeres que el rey tiene en la ciudadela de Susa, y que sean puestas al cuidado de Hegai, hombre de confianza del rey y guardián de las mujeres. Yo, Hegai, la someteré a un tratamiento de belleza, y así la joven que más le guste a su majestad será nombrada reina para ocupar el lugar de Vasti. Pues que sea como han dicho y que se publique mi edicto. En la ciudadela de Susa vivía un judío llamado Mardoqueo, de la tribu de Benjamín. Era uno de los muchos que el rey Nabucodonosor de Babilonia había desterrado de Jerusalén junto con Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima huérfana de padre y madre, que él había adoptado como hija cuando sus padres murieron. Se llamaba Hadasá o Ester. Entonces le dijo: Ester, el rey ha publicado un edicto por el cual se pide que las mujeres más hermosas sean llevadas ante su presencia para que él elija a la que será la reina, su nueva compañera. Tú también deberías ir a palacio porque eres muy bella y de hermoso porte. Así lo haré, Mardoqueo. Obedeceré las órdenes del rey y las tuyas, porque me has criado como una verdadera hija. Solo te pido que tengas cuidado y no digas que eres del pueblo de Yahvé, porque podrían rechazarte. Cumpliré tus palabras. De todas las regiones, incluso las más alejadas, llegaron muchas jóvenes al palacio real de la ciudadela y fueron puestas bajo el cuidado de Hegai. Todas por su belleza merecerían ser la nueva reina, pero entre todas ustedes sobresales tú. Acércate y dime quién eres. Soy Ester. La joven agradó mucho a Hegai y se ganó tal estimación que él la sometió enseguida a un tratamiento de belleza y le dio los mejores alimentos. Lleven a Ester a las mejores habitaciones del Palacio de las Mujeres y que 7 de las mejores criadas que hay en el Palacio Real se dediquen a su servicio.
Ester no dijo nada sobre su raza ni su familia, porque Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. Y él se paseaba todos los días frente al patio del Palacio de las Mujeres para saber si ella estaba bien y cómo la trataban. Y además, para enterarse, preguntó: Disculpe, guardia, ¿qué es lo que hacen con las jóvenes que han sido convocadas? Todas las jóvenes son sometidas a un tratamiento de belleza durante 12 meses. Los primeros 6 meses se les unge el cuerpo con aceite de mirra y los 6 meses restantes con perfumes y cremas de los que usan las mujeres. Terminado el tratamiento, cuando llega su turno, cada una es presentada ante el rey Asuero y se le permite llevar al palacio real todo lo que pida. ¿Eso es todo? No, la joven en turno debe ir al palacio real por la noche y a la mañana siguiente pasa a otra sección del palacio de las mujeres, donde están las concubinas. Después de eso ya no vuelve a presentarse ante el rey, a menos que a él le haya agradado y la mande llamar. Cuando tocó el turno para que Ester se presentara ante el rey, solo llevó lo que le había indicado Hegai. Ya se había ganado la simpatía de todos los que la trataban, y cuando el rey la recibió, se enamoró de ella como nunca se había enamorado, por lo que, en lugar de Vasti, la nombró reina y le puso la corona real. Para celebrar a la nueva reina daré un banquete en su honor, invitando a todos los funcionarios y colaboradores del reino. Pero además, para mostrar mi alegría, rebajaré impuestos a las provincias y repartiré muchos regalos, como corresponde a la generosidad de un rey. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se elige al Papa? ¿Qué es un cónclave y quiénes votan en él? ¿Existió alguna vez una mujer papa? La sede vacante. Un libro escrito por el Padre José que es una guía fascinante que a través de preguntas y respuestas aclara todos los aspectos del proceso de elección papal. Conoce el cónclave, cómo se organiza y quiénes participan en él, y descubre mucho más sobre la historia del Vaticano y su líder espiritual. La sede vacante. Adquiere la nueva versión actualizada en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el libro de Ester. Pero no todo era bondad y alegría, porque cierto día en que Mardoqueo logró acercarse a Ester, le dijo: Cuando estaba sentado a la puerta del Palacio Real para observar cómo te trataban, escuché que 2 oficiales de la Guardia Real que vigilaban la entrada del palacio hacían planes para asesinar al rey. Se lo diré al rey. El asunto fue investigado por el rey, y al descubrirse que era cierto, los 2 oficiales fueron condenados a la horca. De este hecho se dejó constancia en presencia del rey en el libro en que se escribía la historia de la nación. Algún tiempo después, el rey Asuero elevó a Amán al cargo de jefe de gobierno de la nación. Todos los que servían al rey en su palacio se ponían de rodillas e inclinaban la cabeza cuando Amán pasaba o cuando estaban delante de él, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo no quiso obedecer esta orden. Entonces, durante varios días, los funcionarios del rey le preguntaron por qué no cumplía la orden real, pero él no les hizo caso. Entonces, fueron a contárselo a Amán. ¡Ese hombre es judío! Y cuando pasa usted no se arrodilla ni inclina la cabeza. Maldito judío. Pero esto no solo me permitirá acabar con él. Aprovecharé para aniquilar a todos los judíos que viven en el reino de Asuero. Haré mi plan. Cuando llegó el tiempo oportuno para sus planes, Amán le dijo al rey:
Entre todos los pueblos que componen las provincias del reino de su majestad, hay uno que vive separado de los demás. Tienen leyes distintas de las de otros pueblos y no cumplen las órdenes reales. No conviene al rey que este pueblo siga viviendo en su reino. Por lo tanto, si le parece bien, haga publicar un decreto que ordene su exterminio, y yo por mi parte entregaré a los funcionarios de Hacienda 330,000 kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó su anillo y se lo dio a Amán, enemigo de los judíos, para que pudiera sellar el decreto. Puedes quedarte con la plata, y en cuanto a ese pueblo, haz con él lo que mejor te parezca. A los pocos días... Escúchenme, secretarios del rey, y escriban estas órdenes a los gobernadores regionales y provinciales y a las autoridades de cada nación. Deberán hacerlo en la escritura y la lengua propias de cada provincia y pueblo, firmadas en nombre del rey Asuero y selladas con el sello real. Y pongan mucha atención. En ellas se ordena destruir por completo y en un solo día a todos los judíos, sean jóvenes o viejos, niños o mujeres, y apoderarse de todos sus bienes. La copia de este decreto fue publicada como ley y dada a conocer en todas las provincias y pueblos, a fin de que estuvieran preparados para ese día, incluyendo la ciudadela de Susa. Y mientras el rey y Amán se sentaban a brindar, en Susa reinaba la confusión. Cuando Mardoqueo supo todo lo que había pasado, se rasgó la ropa en señal de dolor, se vistió con ropas ásperas, se echó ceniza sobre la cabeza y empezó a recorrer la ciudad dando gritos llenos de amargura. Así llegó hasta la entrada del Palacio Real, pues no se permitía que entrara nadie vestido de tal manera. También, en cada provincia a donde llegaban la orden y el edicto del rey, hubo gran aflicción entre los judíos que manifestaban su tristeza con ayunos, lágrimas y lamentos, y muchos de ellos se acostaron sobre ceniza y se vistieron con ropas ásperas porque llegaba irremediablemente su destrucción. En palacio, Ester se enteró de la orden por medio de las criadas que estaban a su servicio. En muchas ciudades hay lamentos y ayunos, porque el rey ha ordenado que todos los judíos sean aniquilados. La reina se llenó de angustia y envió ropa a Mardoqueo para que se cambiara la que tenía puesta, pero él no quiso aceptarla. Entonces, Ester envió a un oficial para que le preguntara a Mardoqueo qué estaba sucediendo. Dile a la reina que Amán prometió al rey una enorme cantidad de plata si concedía el exterminio de los judíos. Te entrego esta copia del decreto publicado en Susa para que esté informada de todo. Y recomiéndale que hable personalmente con el rey y que le suplique que intervenga en favor del pueblo judío. Hatak regresó y le contó a Ester lo que Mardoqueo le había dicho. Entonces Ester envió nuevamente a Hatak con la siguiente respuesta. Todos los que sirven al rey y los habitantes de las provincias bajo su gobierno saben que hay una ley que condena a muerte a todo hombre o mujer que entre en el patio interior del palacio para ver al rey sin que él lo haya llamado, a no ser que el rey tienda su cetro de oro hacia esa persona en señal de clemencia y le perdone así la vida. Por lo que a mí toca, hace ya 30 días que no he sido llamada por el rey. Cuando Mardoqueo recibió la respuesta de Ester, le envió este otro mensaje. No creas que por estar en el palacio real vas a ser la única judía que salve la vida. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. Estoy seguro que si tú has llegado a ser reina, es precisamente para ayudarnos en esta situación. Ester comprendió que debía hacer algo para salvar a su pueblo y, confiando en Dios, le mandó esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo y después iré a ver al rey, aunque eso vaya contra la ley. Y si me matan, que me maten. Mardoqueo fue y cumplió todas las indicaciones de Ester. 3 días después,
Ella se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio, deteniéndose ante la sala en que el rey estaba sentado en su trono, el cual quedaba frente a la puerta. En cuanto el rey la vio, se mostró cariñoso con ella y extendió hacia ella el cetro de oro que llevaba en la mano. Esther se acercó y tocó el extremo del cetro. ¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Qué deseas? Aun si me pides la mitad de mi reino, te la concederé. Si le parece bien a su majestad, le ruego que asista hoy al banquete que he preparado en su honor y que traiga también a Amán. Entonces el rey ordenó: busquen enseguida a Amán y que se cumpla el deseo de la reina Esther. Así, el rey y Amán fueron al banquete que la reina había preparado, y estando ahí, el rey dijo a Esther: pídeme lo que quieras y te lo concederé, aun si me pides la mitad de mi reino. Solo deseo y pido esto, que si su majestad me tiene cariño y accede a satisfacer mi deseo y a concederme lo que pido, asista mañana, acompañado de Amán, a otro banquete que he preparado en su honor. Entonces, haré lo que su majestad me pide. Amán salió del banquete muy contento y satisfecho, pero se llenó de ira al ver que Mardoqueo, que estaba a la puerta del palacio, no se levantaba y ni siquiera se movía al verlo pasar. Y pensaba: este maldito no reconoce mi poder. No se inclina a mi paso ni hace las reverencias que merezco. Sin embargo, en ese momento se contuvo y no demostró el odio que sentía. Pero cuando llegó a su casa mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, y habló con ellos de sus grandes riquezas, de los muchos hijos que tenía y de cómo el rey lo había distinguido entre sus funcionarios y colaboradores, dándole un puesto superior al de todos ellos. Y añadió: yo soy el único a quien la reina Esther ha invitado al banquete que hoy ofreció al rey, y me ha invitado de nuevo al banquete que le ofrecerá mañana. Sin embargo, mientras yo vea a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del palacio real sin reconocer mi poder, todo esto no significará nada para mí. Entonces su mujer y todos sus amigos le dieron una idea. Manda a construir una horca de unos 22 metros de altura, y mañana por la mañana le pides al rey que cuelguen a Mardoqueo. Así podrás ir al banquete con el rey sin ninguna preocupación. Esta idea le agradó a Amán y mandó preparar la horca. Aquella noche, el rey no podía dormir, por lo que mandó que le trajeran el libro en que estaban escritos todos los sucesos importantes de la nación para que se lo leyeran. En él encontraron el relato de cómo Mardoqueo había descubierto el complot preparado por 2 oficiales de la Guardia Real para asesinarlo. Entonces, el rey preguntó: de esto ya ha pasado mucho tiempo, pero ¿qué recompensa y honor ha recibido Mardoqueo por esta acción? Nada, absolutamente nada. En aquel momento, Amán entró en el patio al cual daban las habitaciones particulares del rey para pedirle que Mardoqueo fuera colgado en la horca que había mandado preparar. ¿Quién anda en el patio? Es Amán, señor. Háganlo pasar. Entró Amán y el rey le preguntó: ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar? El rey hablaba de Mardoqueo, pero como Amán pensó que se trataba de él, le respondió: para ese hombre deberá traerse la misma túnica que usa su majestad y un caballo de los que su majestad monta. Además debe llevar en su cabeza una corona real. La túnica y el caballo se entregarán a uno de los más grandes personajes del gobierno, para que sea él quien vista al hombre a quien su majestad desea honrar y lo conduzca a caballo por la plaza de la ciudad gritando delante de él: así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. Se hará como tú dices. Date prisa. Toma la túnica y el caballo tal como has dicho y haz eso mismo con el judío Mardoqueo que está sentado a la puerta del palacio. No dejes de cumplir ningún detalle de los que has dicho. Amán se sorprendió de que el rey quisiera dar honores a Mardoqueo, pero tuvo que obedecer. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando el libro de Esther.
¿Te gustaría conocer los lugares sagrados de Tierra Santa? Viaja con el Padre José de Jesús del 16 al 26 de junio y visita Jerusalén, la Gruta de Belén, Nazaret, Caná, Cafarnaúm, el Lago de Galilea, el Monte de las Bienaventuranzas, el Monte Tabor, el Río Jordán y muchos lugares más. No te pierdas esta oportunidad única. Llama ahora mismo para reservar tu lugar, ya que los espacios son limitados. Teléfonos 55 46 06 6476 y 55 46 06 6676. La peregrinación a Tierra Santa con el Padre José será el viaje de tu vida. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Gracias por seguir escuchando la Biblia, aquí en tu camino. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el libro de Esther. Disimulando el gran desprecio que sentía en el corazón, tomó la túnica y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, teniendo que gritar delante de él. Así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. Una vez terminada la procesión, Mardoqueo volvió a la puerta del palacio y Amán se fue a toda prisa a su casa, triste y con la cara tapada. Allí les contó a su mujer y a sus amigos todo lo que había pasado. Si ese Mardoqueo ante el cual has comenzado a perder autoridad es judío, no podrás vencerlo, sino que fracasarás por completo. Todavía no habían terminado de hablar cuando llegaron los criados que estaban al servicio personal del rey para llevar inmediatamente a Amán al banquete que Esther había preparado. El rey y Amán fueron al banquete. Y también en este segundo día, dijo el rey a Esther durante el banquete: Pídeme lo que quieras y te lo concederé, aun si me pides la mitad de mi reino. Si su majestad me tiene cariño y si le parece bien, lo único que deseo y pido es que su majestad me perdone la vida y la de mi pueblo, pues tanto a mi pueblo como a mí se nos ha vendido para ser destruidos por completo. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos, yo no diría nada, porque el enemigo no causaría entonces tanto daño a los intereses de su majestad. ¿Quién es y dónde está el que ha pensado hacer semejante cosa? El enemigo y adversario es este malvado, Amán. Al oír esto, Amán se quedó paralizado de miedo ante el rey y la reina. Asuero se levantó lleno de ira y, abandonando la sala donde estaban celebrando el banquete, salió al jardín del palacio, pero Amán, al darse cuenta de que el rey había decidido condenarlo a muerte, se quedó en la sala para rogar a la reina Esther que le salvara la vida. Cuando el rey volvió del jardín y entró en la sala del banquete, vio a Amán de rodillas junto al diván en que estaba recostada Esther y explotó. ¿Acaso quieres también deshonrar a la reina en mi presencia y en mi propia casa? Tan pronto como el rey hubo pronunciado estas palabras, unos oficiales de su guardia personal cubrieron la cara de Amán. Señor, en casa de Amán está lista una horca como de 22 metros que él mandó construir para Mardoqueo, el hombre que tan buen informe dio a su majestad. Pues cuélguenlo en ella. Y así, Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Con eso se calmó la ira del rey. Aquel mismo día el rey Asuero regaló a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo se presentó ante el rey, pues ya Esther le había dicho que Mardoqueo era su primo. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo nombró administrador de todos los bienes que habían sido de Amán. Luego, Esther habló nuevamente con el rey, y echándose a sus pies y con lágrimas en los ojos, le suplicó que anulara la malvada orden de Amán y que no se llevaran a cabo sus planes contra los judíos. El rey tendió hacia Esther su cetro de oro. Ella se levantó y de pie, ante él, le dijo: Si a su majestad le parece bien y cree que mi petición es justa, y si realmente su majestad me quiere y siente cariño por mí,
que se escriba una orden que anule las cartas que Amán envió con la orden de exterminar a los judíos de todas las provincias del reino, porque ¿cómo podré soportar la desgracia que está por caer sobre mi pueblo y el exterminio de mi propia familia? El rey Asuero contestó entonces a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: Yo le he dado ya a Ester la casa de Amán, y a este lo han colgado en la horca por haber atentado contra la vida de los judíos. Ahora los autorizo a escribir en mi nombre lo que mejor les parezca en favor de los judíos. Y sellen las cartas con el sello real. Y una carta firmada en nombre del rey y sellada con su sello no se puede anular. Los secretarios del rey fueron llamados inmediatamente, y todo lo que ordenó Mardoqueo fue escrito a los judíos, a los gobernadores regionales y provinciales y a las demás autoridades de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, en la lengua y escritura propias de cada provincia. También a los judíos se les escribió en su lengua y escritura. Las cartas fueron firmadas en nombre del rey Asuero, y después de sellarlas con el sello real, fueron enviadas por medio de correos que montaban veloces caballos de las caballerizas del rey. Los judíos se pusieron felices. Miren, en esa carta el rey nos autoriza para que en las ciudades que vivimos podamos reunirnos para defender nuestras vidas y matar, destruir, exterminar y apoderarnos de los bienes de la gente armada de cualquier pueblo o provincia que nos ataque, sin respetar a sus mujeres ni a sus niños. Y esto debe hacerse en todas las provincias del rey Asuero el día 13 del mes de Adar. Una copia de la orden debía ser publicada como ley y dada a conocer en todas las poblaciones y provincias para que, el día estipulado, los judíos estuvieran preparados para vengarse de sus enemigos. Por orden del rey, los correos partieron a toda prisa a caballo y el edicto fue publicado también en la ciudadela de Susa. Toda la ciudad de Susa dio gritos de alegría. En todas las provincias, ciudades y lugares a donde llegaba el decreto real, los judíos se llenaron de gozo y de alegría. Mardoqueo salió del palacio vestido con una túnica real de color azul y blanco, una corona de oro y un manto de lino y púrpura. Celebremos banquetes y fiestas, porque Dios nos ha mostrado su poder a través de este edicto. Entre la gente del país hubo muchos que se hicieron judíos porque el miedo a los judíos se había apoderado de ellos. Si los judíos tienen el permiso para vengarse de quienes no son de su pueblo, más nos vale pasarnos de su lado para evitar su desprecio. Así, aunque inicialmente por los planes de Amán, el día 13 del mes de Adar era la fecha señalada para que los enemigos aniquilaran a los judíos, sucedió todo lo contrario. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en las ciudades donde vivían para atacar a los que habían querido su desgracia. No hubo nadie que se enfrentara con ellos porque el terror se había apoderado de todos los pueblos. Todas las autoridades de las provincias, los gobernadores regionales y provinciales y los que ocupaban altos cargos en el gobierno apoyaban a los judíos por miedo a Mardoqueo, pues él era ya un gran personaje en el palacio real y su fama se había extendido por todas las provincias y cada día tenía más poder. Hemos acabado al filo de espada con todos nuestros enemigos. Los hemos exterminado por completo, incluyendo los 10 hijos de Amán. Aquel mismo día, cuando el rey se enteró del número de muertos en la ciudadela de Susa, le dijo a la reina Ester: Los judíos han matado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudadela de Susa. ¿Qué más habrán hecho en las otras provincias del reino? Dime qué más deseas y te lo concederé. Si a su majestad le parece bien, que se permita que se cuelguen en la horca los cuerpos de los 10 hijos de Amán. Que se haga como tú lo pides. El rey publicó el decreto en Susa y los cadáveres de los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que vivieron en Susa se volvieron a reunir el día 14 del mes de Adar y pusieron fin a sus enemigos en esa ciudad, pero no tocaron sus bienes. Los que vivían en las otras provincias defendieron sus vidas y también aniquilaron a quienes querían asesinarlos, pero no tocaron sus bienes. Finalmente, descansaron y celebraron su triunfo con banquetes y alegría, y Mardoqueo ordenó que cada año en la misma fecha
todos los judíos que habitan en las provincias del rey Asuero, cercanas y lejanas, deberemos celebrar los días en que los gritos de tristeza y dolor se cambiaron por gritos de alegría y fiesta, porque Dios no permitió la victoria de nuestros enemigos. Durante la celebración llamada Purim, no deberían faltar banquetes, intercambio de regalos y las limosnas dadas a los pobres. Los judíos convirtieron en costumbre este acontecimiento porque, aunque su enemigo había pensado exterminarlos, cuando Ester se presentó al rey, él ordenó por escrito que todo el mal que Amán había pensado hacer a los judíos cayera sobre él. El libro lleva el nombre de su personaje principal y relata el inicio de una de las fiestas que hasta nuestros días continúan celebrando los judíos, la fiesta del Purim, con la que recuerdan cómo Dios salvó al pueblo de ser destruido. La historia se desarrolló aproximadamente 460 años antes de Cristo, en la época en que algunos judíos regresaron del exilio de Babilonia a Jerusalén, pero otros se quedaron en Persia. El libro comienza en el palacio del rey Asuero en Susa, Persia. El rey quería que la reina Vasti fuera parte de una gran celebración, pero como la reina no quiso acudir, fue castigada y echada del palacio. Cuando el rey vio a la bella Ester, sin saber que era judía, la convirtió en la nueva reina. Mardoqueo, el tío de la joven, le aconsejó que no dijera que ella era judía, y ella guardó el secreto. En cierta ocasión, Mardoqueo se enteró de un complot contra el rey y se lo hizo saber a Ester. Ella informó de esto a Asuero, y así el rey salvó su vida. El orgulloso Amán, capitán de los príncipes, se molestó porque Mardoqueo no le rendía honores y cuando se enteró que era judío, hizo un plan para que el rey lo ahorcara y además ordenara la muerte de todos los judíos. Así, mandó construir una enorme horca. Pero los planes de Amán se truncarían porque el rey se enteró que ante aquel antiguo complot en contra suyo, Mardoqueo era quien le había salvado la vida. Además, Ester se enteró de los planes de Amán y logró que, en lugar de Mardoqueo, fuera Amán el ejecutado en la horca. Gracias a ella y a Mardoqueo, los judíos no solo no fueron exterminados, sino pudieron deshacerse de todos sus enemigos. Mardoqueo llegó a ser el hombre más importante después del rey, y el pueblo decidió recordar, anualmente, la liberación del exterminio con la fiesta del Purim. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando el libro de Ester. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Bendito sea Señor. ¿Quieres honrar la memoria de tus seres queridos que ya están en la presencia de Dios? Las misas gregorianas de la parroquia de San Cosme y San Damián son la excelente forma para pedir por ellos. En el nombre del Padre y del Hijo. Pide por el eterno descanso de tus difuntos con una misa en su nombre que se celebrará cada día durante todo un mes. Las misas gregorianas del mes de abril se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas. Para mayor información sobre cómo anotarlos, llama a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. También en estos números puedes enviar un mensaje de WhatsApp. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca, buscando aguas de ilusión. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Gracias por seguir escuchando la Biblia, aquí en tu Camino. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el libro de Ester.
El libro de Esther nos permite hablar del Purim, una de las fiestas más importantes que tienen los judíos hasta nuestros días, y es importante recordar que, como ellos no reconocen a Cristo como el Mesías, el Salvador del mundo, se siguen rigiendo por el Antiguo Testamento, a diferencia de los católicos que, al aceptar a Cristo como el Mesías, el Salvador del mundo, centramos nuestras fiestas en el Nuevo Testamento, y por ello ya no celebramos los ritos o fiestas mencionadas en el Antiguo Testamento. Por poner un ejemplo, para los judíos es muy importante la fiesta de la circuncisión, la purificación de la mujer a los 40 días del parto y el descanso del Shabbat o sábado. En cambio, para los cristianos es importante no la circuncisión sino el bautismo. Y como Cristo nos ha enseñado que una mujer no queda impura por haber dado a luz, no celebramos la fiesta de los 40 días del parto, entre otras cosas. Ellos, al no reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, no celebran su nacimiento en Navidad. Y aunque judíos y cristianos celebramos la Pascua, para ellos, la Pascua solo recuerda la salida de su pueblo de la esclavitud de Egipto, mientras que para nosotros nos recuerda eso, pero sobre todo la resurrección de Jesucristo. Los judíos solo celebran las fiestas que tienen que ver con su pueblo, el antiguo pueblo de Dios, mientras que los católicos sabemos que Cristo vino a formar un nuevo y universal pueblo que es la Iglesia. Si en el libro de Esther ellos aprendieron a dar gracias porque Dios no permitió la destrucción de su pueblo, nosotros como católicos nos sentimos orgullosos porque Cristo dijo que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos y que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia porque Él la guía, protege y santifica. Pero ahora hablemos un poco más de estas fiestas de los judíos, David. Podemos decir que las fiestas judías conmemoran la historia de su pueblo y su relación con Dios. Las 7 fiestas más importantes para ellos están tomadas de los capítulos 23 y 25 del Levítico. Dichas fiestas les recuerdan a sus antepasados y las promesas de bendiciones por venir. Las fiestas caen en fecha diferente cada año porque ellos siguen el calendario lunar judío en lugar del calendario gregoriano solar. Es importante resaltar que sus fiestas no comienzan y terminan a las 0 horas, sino en el ocaso. Además de las fiestas tomadas del libro del Levítico, los judíos han añadido otras para conmemorar ciertos acontecimientos históricos. Las que menciona el Levítico son en primer lugar la Pascua, también conocida como Pesaj. Dura 8 días y celebra que Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. La Pascua, llamada Seder, tiene un ritual muy preciso que reproduce algunos de los eventos que ocurrieron durante la Pascua original en Egipto, como comer pan sin levadura, hierbas amargas, cordero asado, tomar vino, etc. La segunda fiesta es la de los panes sin levadura o Hag HaMotzi. Según el Levítico, cae el día posterior a la Pascua. Esto hace que muchos celebren la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura como un día de fiesta única. La fiesta conmemora la salida de los judíos de Egipto, en la que no pudieron esperar a que el pan creciera luego de haber sido cocinado. El pan sin levadura aparece en la mesa del Seder junto a otros alimentos simbólicos. La tercera fiesta es la de las primicias o Yom HaBikurim. Las primicias comienzan con el conteo del Omer durante 49 días, que fue el tiempo que le tomó a los hebreos salir de Egipto y llegar hasta el monte Sinaí. Dios decretó que la fiesta comenzara cuando llegaran a la tierra prometida y designó la clase de ofrendas que debían ser entregadas. La cuarta fiesta es la de las semanas, conocida como Shavuot y Pentecostés. Se festeja 50 días después de las primicias. En ella se celebra que Dios les entregó como regalo la alianza o pacto y la Torá, que es la ley que los rige. La quinta fiesta es la de las trompetas, conocida como Yom Teruah. En ella se celebra el Rosh Hashanah, o Año Nuevo Judío, en el que se conmemora la creación de los seres humanos. Se celebra con alimentos dulces y bendiciones. La fiesta dura 2 días y los creyentes judíos recuerdan este día como aquel en el que la humanidad es juzgada de acuerdo a lo que ha ocurrido en el último año. Durante la semana siguiente, los judíos se involucran en actos de caridad, entrega de ofrendas y oraciones de perdón que influencian el día del juicio final en el Yom Kippur. Es decir, haciendo buenas obras se tendrá un juicio más justo y menos duro. La sexta fiesta es la del día de la expiación o Yom Kippur, y es para ellos el día del juicio final para los eventos del año. El Levítico la decretó como un día de ayuno y oración. El sonido de la trompeta shofar indica la finalización del día y determina que la gente ya puede comer. Y finalmente, la séptima fiesta más importante es la de los tabernáculos, descrita en el Levítico como Sukkot.
En ella los hebreos construyen refugios temporales con cabinas o enramadas para recordar los 40 años que tardaron en atravesar el desierto. Todos los pecados se han expiado y todos están felices. Y bueno, además de estas fiestas o conmemoraciones que son las más importantes, hay otras fiestas menores como la del Purim, que ya hemos mencionado en el libro de Esther. Es una de las fiestas más alegres y divertidas del calendario judío y conmemora precisamente aquella época en que el pueblo judío que habitaba en Persia fue salvado de la total destrucción. Esta fiesta se celebra el día 14 del mes judío de Hadar, el cual cae generalmente en el mes de marzo. La palabra Purim significa en hebreo suerte y se refiere a la suerte que echó Amán para seleccionar la fecha de la masacre. Esta fiesta está precedida por un ayuno menor que recuerda el ayuno de Esther, en preparación para su reunión con el rey. El mandamiento principal relacionado con Purim es escuchar la lectura del libro de Esther, conocido como Megilá, que significa rollo de pergamino. Es costumbre que durante la lectura del libro de Esther en la celebración, todos puedan abuchear, zapatear y hacer ruido cuando se pronuncia el nombre de Amán. El propósito es encubrir u opacar el nombre de Amán. En Purim los judíos tienen el mandamiento de enviar alimentos y bebidas como regalo y hacer donaciones caritativas. Los judíos de ascendencia europea o askenazic tradicionalmente consumen las Hamantashen, galletas triangulares rellenas de fruta que representan el sombrero de 3 picos que usaba Amán. Durante la fiesta se acostumbra realizar el carnaval judío, obras de teatro, parodias y hacer concursos de belleza. Y algo muy importante es que la fiesta del Purim no está sujeta a restricciones como las del Shabbat o el sábado, que se aplican a muchas otras festividades. Se considera que por respeto a la fiesta no deben realizarse transacciones comerciales, pero es una fiesta de mucha libertad y de mucha diversión. Y bueno, para concluir este programa, lo haremos con algunas canciones festivas del pueblo judío. Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, Shalom.
Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. En tu camino presentó el libro de Esther. Gracias por haber escuchado un capítulo más de La Biblia,